empresa, alguna parte de ese es un capital, digamos, humano que ellos pueden utilizar en el mercado laboral, pero también hay una parte que son específicos de las empresas, y en esa medida es razonable para las empresas. Además, que le sirva a la empresa un sistema pues, de filtro, en la medida en que aquellos que encuentren que se ajustan más a sus necesidades podrían ser enganchados. Y en esa medida yo encuentro esto muy tímido. Realmente, creo que tenemos mucho que avanzar para poder realmente bajar esa enorme informalidad. Yo traigo aquí una cifra, por ejemplo, de Cartagena. Tasa de informalidad de Cartagena es de la más alta del país. Montería, por ejemplo, tiene una tasa de informalidad del 67%. Creo que es la más alta entre las 13 ciudades. Cartagena 58.2%. Y sin embargo, pues la tasa de desempleo de Cartagena es 11.5%. O sea que realmente tenemos un problema ahí serio con la informalidad. Y esto es un tema que está para rato y que debe ser discutido, y por eso celebro esta iniciativa desde la Cámara de Comercio y los gremios de Cartagena y en que el tema se discute. Muchas gracias al doctor Adolfo Mesa. Escuchamos ahora la intervención de la doctora Rosario Córdoba. Pues yo creo que más que una interpelación, yo quisiera hacer como una conversación con el doctor Adolfo, en el sentido de que claramente, como mostraba Julián Domínguez, en el templo de la competitividad en Colombia hay un pilar que es este de la formalización, y estoy totalmente de acuerdo que parte del problema está en que el salario mínimo legal vigente, digamos, es superior a la productividad que esa persona que uno contrata le aporta. Entonces no hay ningún incentivo para un empleador formal de contratar a una persona que le es costosa, porque la productividad es muy baja y porque quizás para poder hacer el oficio que requiere que se haga, pues va a tener que contratar 3 personas. Entonces ahí hay un problema serio. Lo que yo quisiera plantear es que está este tema de la productividad, pero en el fondo lo que él está hablando es que lo que tenemos que hacer es un debate sobre el salario mínimo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer con respecto al salario mínimo? No solo, digamos, para que corresponda a la productividad, sino en el tema que él estaba hablando de si hay o no que reconocer las diferencias regionales. Adicionalmente, pienso que, y de esto no hemos hablado, es que este salario mínimo es muy alto, pero adicionalmente pues está toda la carga que termina pagando el empresario por cuenta de este salario formal. En el caso, pues es el 1.52, a uno le cuesta una persona 100, o sea, le paga 100, pero le cuesta 152, y adicionalmente, esto sin tener uno en cuenta que para los salarios inferiores al integral le toca consignar unas cesantías que además le toca pagar el 12% de intereses, no siendo reconocer que si uno se lo suma, pues termina siendo supremamente costoso. Yo pienso que desde la perspectiva, digamos, ya yo le haría la pregunta, me voy a volver aquí, la moderadora, al doctor Meisel, es, digamos, ¿cómo hace uno para conciliar el tema de la productividad, el tema de los parafiscales, y otro que es aún más grave, y es que todas estas personas que están por fuera de la formalidad, pues son personas que no tienen pues acceso a salud en igualdad de condiciones con las personas del sector formal, pero además son personas que tampoco tienen acceso a las pensiones? Entonces yo creo y estoy de acuerdo en que es un primer paso tímido, porque para que verdaderamente podamos trabajar en la formalización del país, pues pienso que nos tocaría hacer una ley laboral, ¿no es cierto?, que adicionalmente involucrara esto de salud y pensiones y también el sistema tributario. Yo, pues sí, de acuerdo. El problema, digamos, con estos temas laborales es que son muy espinosos y políticamente, o sea, hay un problema político complejo.
primero, y lo vimos en la última campaña electoral, el tema de los parafiscales es un tema tabú. Nadie que quiera ser elegido presidente de la República puede decir que va a eliminar los parafiscales. Que todos los economistas están de acuerdo en que hay que eliminar. Entonces, pero los políticos pues dicen, sí, eso es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, pero si digo eso, ya no fusilado. Y eso, lo otro es que las posibilidades de sacarlo en el Congreso también son difíciles. Entonces, se van haciendo estas reformitas que ojalá, digamos, a mí me parece que una de las cosas buenas que voy a decir de esta ley es que no parece que va a tener efectos negativos, porque estamos viendo de una serie de reformas que tienen efectos negativos. Pongo un ejemplo, como había pues, en el pasado preocupación en Colombia por la inestabilidad laboral, se sacó una ley que hacía muy difícil que después de los 10 años se pudiera echar a una persona de desempleo. Entonces, ¿qué pasó? Se creó una enorme inestabilidad laboral que no existía, porque los empresarios con buenos argumentos, decían, ya el empleado íbamos por el 8º año, 9º año, decían, es buen empleado, pero hay que echarlo porque si cumple 10 años, después no se puede echar y entonces ya no vuelve a trabajar más. Entonces se veía la gráfica, digamos, de los despidos en Colombia. Había una gráfica que era cuando la gente ¡pam! Echado, trabajo. Bueno, y como resultado de eso se aumentó la inestabilidad laboral, y ese es el problema que tienen todos estos pocos de reformitas pequeñas. Y algo de eso ya era lo que yo sugería, en el sentido que muchos de estos empleos se iban a generar de todas maneras y se van a ganar una serie de incentivos que no deberían estarse ganando. Y entonces, en una sociedad con muy pocos recursos, digamos, esto es como si se les da plata a los empresarios, un subsidio a los empresarios, y algunos de esos empresarios van a ser subsidiados sin que hubieran hecho algo diferente a lo que van a hacer de todas maneras. Entonces, eso es una mala asignación de los recursos. Y habría que pensar, digamos, solo en el contexto de una cosa más macro, más integral, una reforma que se podría hacer como algo así como una especie de... Bueno, normalmente esas cosas que se hacen es, digamos, cuando llegamos a situaciones extremas. Es cuando el problema fiscal se vuelve muy complicado, se arregla el problema pensional. Entonces, en este momento de caída del desempleo, no hay ambiente como para hacer una reforma laboral muy grande. El día que volvamos a caer en un ciclo de desempleo, se complique el desempleo, es probable que haya mayores condiciones para hacer una reforma. Y por lo tanto, mi pronóstico es que no va a pasar mucho en los próximos años, también que todo parece indicar y ojalá son años de recuperación de la economía y reducción de las tasas de desempleo. Estamos totalmente de acuerdo. No, yo lo que diría es que es desafortunado que en esta reforma no se hubiera tenido en cuenta algo que incluso genera informalidad, y es que si yo contrato a una persona medio tiempo, le tengo que pagar todos los fiscales y la seguridad social. Entonces, eso es un incentivo enorme para que yo la contrate informalmente, porque me resulta supremamente costoso. Entonces, eso me parece a mí que es desafortunado. Y con respecto al subsidio, es lo mismo que el incentivo a la inversión que se dio en el gobierno pasado, de una inversión que quizás de todas formas el sector privado iba a hacer.
Entonces, pues, no sé, pues no quiere uno nunca sonar pesimista, pero ojalá que sí tenga buenos resultados, pero ojalá que el gobierno entienda que lo que se requiere es una reforma integral si verdaderamente se quiere reducir la informalidad. Sí, a mí digamos, la sensación también que me produce ahí que faltó un poquito como de imaginación en el sentido de que cosas como esa, digamos. Hay un problema de las mujeres de más de 40 años que salen del mercado laboral porque van a tener hijos. Tienen un buen capital humano, pero que se ha depreciado un poco, bueno, por estar por fuera del mercado laboral. Y de pronto no les interesa, muchas de esas no les interesa entrar en el mercado laboral. Pero hoy en día, que un porcentaje grande de las mujeres, pues más que los hombres, hay más mujeres hoy en día en las universidades colombianas que hombres. No se puede desperdiciar ese capital y debería haber un incentivo porque las mujeres que quieren trabajar un cuarto tiempo o medio tiempo puedan volver al mercado laboral, que es lo que les interesa, y entonces no tengan estos sobrecostos enormes para contratarla y estos obstáculos, o sea, una mayor flexibilidad laboral en la medida en que, y eso está inventado, pero eso simplemente ver cómo funciona en otros países del mundo donde hay una enorme flexibilidad laboral, incluso en el caso de las mujeres, pues se acomoda a las circunstancias de las mujeres. Muchísimas gracias. Abrimos ahora nuestra rueda de preguntas y posteriormente invitamos al doctor Luis Fernando López, jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad de la Cámara de Comercio, quien dará las conclusiones del conversatorio. Buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Burguillo, representante de la Corporación Ciudad Sin Barreras. El tema está dirigido para dos preguntas específicamente. Se dice que es ley del primer empleo y se estima una edad máxima de 28 años. Posteriormente se le incluyeron a esta ley en el Congreso población vulnerable, como los reinsertados, las personas en condición de discapacidad y las madres cabeza de familia. Pero solamente en la última habla que son mujeres mayores de 40 años. Mi pregunta es, los reinsertados y personas en condición de discapacidad, los reinsertados y las personas en condición de discapacidad, ¿desde qué edad están incluidos? ¿Y qué pasa con aquellas madres de cabeza de familia que están entre los 28 y los 40 años? Esa es la primera pregunta. Y el otro tema es dirigido más que todo a los incentivos que se están dando a los empresarios en la contratación de personas en condición de discapacidad. La ley 361, en su título 4, dice que le entrega una cantidad de preventas y descuentos a los empresarios que son mayores de lo que está otorgando la nueva ley. La pregunta es, ¿se derogan las anteriores o son compatibles las dos? Ok, bueno, muy buenas tardes. La verdad es que algunos pensamos que la nueva ley es una buena iniciativa. Sin embargo, creemos que dejó por fuera un aspecto importante, porque quizá olvidó que en Colombia hay mucha informalidad en la gran empresa. Si nosotros leemos el texto de la ley, se refiere a una serie de incentivos en empresas hasta de 50 trabajadores. Pero ocurre, demostrado con los últimos eventos que ha habido en este país, que la Drummond, una multinacional, informaliza en los puertos colombianos de una muy buena productividad. El 50% de los trabajadores están en condición de informalidad. Y respecto a que el tema del salario mínimo puede significar una especie de obstáculo, el monto del salario mínimo, aquí en Cartagena vimos cómo el año pasado hubo un conflicto en Ecopetrol, porque los trabajadores de Ecopetrol tienen un salario mínimo de 2 veces el salario mínimo, pero los que estaban después de la malla, por la compañía que adquirió la refinería que después le entregó, tenían un salario mínimo